Marcos siempre pensó que la vida le había dado todo. Un buen trabajo, una familia que lo adoraba y amigos con quienes compartir los fines de semana. Pero un día, frente al espejo de su baño, notó algo que nunca antes había visto. La expresión cansada de sus ojos reflejaba años de desgaste emocional, de cargas invisibles que había acumulado sin darse cuenta. Era como si en algún punto del camino, él hubiera olvidado cuidar de sí mismo mientras cuidaba de todos los demás. Aquella mañana se despertó con una sensación de vacío. No era tristeza, ni nostalgia. Era un silencio profundo dentro de él, una especie de alarma que le decía que algo debía cambiar. Se sentó en el borde de la cama y, por primera vez en décadas, se permitió pensar: ¿qué he guardado en mi vida que ya no necesito? ¿Qué pesa y me impide avanzar? Marcos recordó palabras que había leído hace años en un libro de Walter Rizzo. Después de los 50, es hora de tirar a la basura lo que nos sirve, lo que duele y lo que no nos deja crecer. Al principio, esas palabras parecían un consejo superficial, una frase bonita más. Pero esa mañana, con el sol filtrándose tímidamente por la ventana, entendió que era un llamado a la acción. Sintió un temblor en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Cómo sería su vida si dejara ir todo lo que ya no le hacía bien? Si realmente se deshiciera de resentimientos, culpas y relaciones que no sumaban. La idea era aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Su corazón le decía que estaba listo para enfrentar la verdad. No podía seguir cargando con equipajes invisibles que ya no le pertenecían. Con el café en la mano y la mirada fija en la ventana, Marcos hizo un pequeño juramento silencioso. Hoy voy a empezar a limpiar mi vida. Pieza por pieza, recuerdo por recuerdo, relación por relación. Sabía que no sería fácil, que algunas despedidas dolerían más que otras, pero también sabía que cada cosa que dejara ir sería un paso hacia la libertad emocional. En ese instante, comprendió que llegar a los 50 no era un límite, sino una oportunidad para decidir qué quería conservar y qué debía dejar ir. Marcos no lo sabía aún, pero aquel día marcaría el inicio de un viaje transformador. Un viaje para aprender a soltar, a perdonar y sobre todo a amarse de nuevo. El primer paso era consciente y doloroso. Mirar dentro de sí mismo y aceptar que muchas cosas acumuladas hasta ese momento no tenían cabida en su vida presente. Esa limpieza emocional no era solo simbólica, era necesaria para poder vivir con ligereza, para poder caminar con la certeza de que cada decisión lo acercaría a quien realmente quería ser. Marcos respiró profundo, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir miedo, nostalgia, pero también una chispa de entusiasmo. Era el inicio de algo grande, la aventura de soltar lo que ya no servía y abrazar lo que realmente importaba. Su corazón le susurró: prepárate, lo mejor de la vida. Marcos se levantó aquel día con la sensación de que algo dentro de él había cambiado. Aquella chispa que había sentido frente al espejo seguía encendida, vibrante, pidiendo acción. Su primer pensamiento fue sobre la culpa, esa que había cargado durante décadas como si fuera un manto invisible, que nunca pesara demasiado. Hasta ahora, recordó cada error del pasado, cada decisión que lo había hecho sentir insuficiente o responsable de aquello que estaba fuera de su control. La culpa lo había acompañado como un invitado silencioso, en las reuniones familiares, en el trabajo, incluso en los momentos de soledad. Le había robado energía, alegría y libertad. Marcos se sentó nuevamente frente al espejo y habló en voz alta, como si alguien más estuviera escuchando. No todo lo que hice mal definió quién soy. No puedo seguir cargando con culpas que no me pertenecen. Y en ese instante, por primera vez sintió un alivio ligero, casi imperceptible pero real. La culpa comenzaba a soltarlo. Decidió escribir en un cuaderno cada situación que le generaba culpa. Palabras dichas con enojo, decisiones apresuradas, momentos de descuido o egoísmo. No para recriminarse, sino para liberarse. Cada línea era un recordatorio de que él había hecho lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Al finalizar, cerró los ojos y respiró profundo. Se permitió perdonarse. La sensación fue extraña. Un nudo en la garganta, lágrimas contenidas y un calor en el pecho que no había sentido en años. Aquella culpa que había sido su sombra se transformaba lentamente en un recuerdo distante, algo que había existido, sí, pero que ya no tenía poder sobre su vida.
Marcos comprendió algo esencial. Perdonar no significa justificar errores, sino reconocer que la vida es imperfecta y que cada experiencia, incluso las dolorosas, era una oportunidad para aprender. La culpa, cuando se transforma en aprendizaje, deja de ser un lastre y se convierte en guía. Esa mañana, mientras el sol iluminaba suavemente la habitación, Marcos hizo un pequeño ritual simbólico. Escribió todas las culpas que podía soltar en un papel y lo rompió en pedazos. Cada trozo que caía al suelo era un peso que se iba. Un paso más hacia la libertad. Sentía que algo dentro de él comenzaba a despejarse, como si los años de carga emocional finalmente encontraran su salida. Al mirar por la ventana pensó, si puedo liberarme de la culpa, ¿qué más puedo dejar ir? Esa pregunta lo llenó de esperanza y curiosidad. La vida después de los 50 no estaba hecha para el arrepentimiento constante, sino para la limpieza emocional, para aprender a caminar ligero, consciente y lleno de paz interior. Marcos respiró hondo, sintiendo cómo una nueva claridad lo envolvía. La primera basura que había tirado ya no estaba, la culpa innecesaria. Y aunque sabía que aún quedaba un camino largo, también sabía que cada paso que daba hacia la libertad emocional lo acercaba más a sí mismo, a su esencia más auténtica y vital. Después de liberarse de la culpa, Marcos sintió una claridad que no había experimentado en años. Era como si un velo se hubiera corrido frente a sus ojos y pudiera ver con nitidez algo que antes ignoraba. No todas las personas que lo rodeaban le sumaban. Algunas, incluso sin proponérselo, drenaban su energía, lo criticaban o lo hacían sentir menos. Recordó a Laura, una amiga de décadas, que siempre encontraba la manera de que él se sintiera insuficiente, y a Ricardo, su primo, cuyas críticas constantes lo habían hecho dudar de sí mismo en innumerables ocasiones. Marcos entendió que la edad no solo trae arrugas, sino también sabiduría. La capacidad de distinguir lo que merece permanecer en la vida y lo que debe desaparecer. Se dio cuenta de que mantener relaciones por costumbre o miedo a la soledad era una trampa silenciosa. La verdadera amistad y cercanía no deben lastimar ni exigir más de lo que uno puede dar. Y así, con una mezcla de tristeza y determinación, decidió que era hora de establecer límites claros, incluso si eso significaba alejarse de personas que había considerado importantes. Marcos escribió un mensaje breve a Laura y a Ricardo, no con enojo ni reproches, sino con respeto y sinceridad. He decidido priorizar mi paz y mi bienestar. Espero que lo entiendas. Gracias por los momentos compartidos. Presionar enviar fue como soltar un lastre invisible. Sintió un nudo en la garganta, pero también un alivio profundo. Era doloroso, sí, pero necesario. En los días siguientes, notó algo sorprendente. El espacio que esas relaciones habían ocupado comenzó a llenarse de silencio, tranquilidad y tiempo para sí mismo. La vida le mostraba que al decir adiós a lo que no le servía, abría la puerta a lo que realmente merecía. Aprendió que las relaciones no se mantienen solo por historia compartida, sino por respeto mutuo, apoyo y crecimiento. Marcos comprendió una verdad esencial. Dejar ir no significa odiar ni castigar, sino amarse lo suficiente como para no permitir que nadie obstaculice su paz. Cada relación que se va deja un aprendizaje y libera un espacio que la vida está lista para llenar con experiencias más genuinas y personas que sumen de verdad. Esa noche, mientras miraba la luna desde su balcón, sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. Tristeza por lo que se iba, pero alegría por lo que podía llegar. Sabía que el camino de soltar continuaba, que aún quedaban varias basuras emocionales por desechar, pero cada paso lo acercaba más a una versión de sí mismo libre, ligero y pleno. Marcos sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba caminando hacia una vida que valía la pena. Una vida construida desde la libertad, no desde la obligación ni el miedo. Tras liberarse de la culpa y de relaciones tóxicas, Marcos se dio cuenta de que aún cargaba algo mucho más silencioso y pesado: los rencores. Aquellas pequeñas ofensas, humillaciones y traiciones que había acumulado durante años seguían alojadas en su memoria, como piedras que lo detenían en cada paso. Se sorprendió al notar cómo algunas palabras, dichas hace décadas, todavía podían encenderle un fuego interno. Se preguntó por qué había permitido que el dolor ajeno lo acompañara durante tanto tiempo. Comprendió que aferrarse al rencor no lastimaba a quienes lo habían herido, sino a él mismo, minando su paz y su alegría. Una tarde, mientras caminaba por el parque, decidió enfrentar cada uno de esos recuerdos.
Se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró profundo. Recordó los episodios uno por uno. Pero esta vez no con ira ni tristeza, sino con aceptación. Eso pasó. Yo sobreviví, y no necesito cargarlo más, se dijo a sí mismo. Cada pensamiento negativo se transformaba en un reconocimiento de que el pasado no define su presente. Marcos comenzó un ritual. Escribía en hojas de papel cada rencor, cada resentimiento y cada dolor que aún le pesaba. Luego, los rompía cuidadosamente y los dejaba volar con el viento, como si fueran hojas secas desprendiéndose de un árbol que renace. Cada pedazo que caía simbolizaba un peso menos, un espacio más libre en su corazón. Descubrió algo liberador. El perdón no significaba justificar a los que lo habían herido, sino elegir no ser prisionero de sus actos. Al dejar ir el rencor, sentía que su pecho se expandía, que el aire entraba con mayor facilidad y que su mente encontraba claridad. Era como si la vida le estuviera devolviendo un regalo que había perdido sin darse cuenta, la libertad emocional. Esa noche, Marcos se miró en el espejo y vio una diferencia. No física, sino interna. Sus ojos reflejaban tranquilidad, suavidad y un atisbo de alegría genuina que no recordaba haber tenido. Comprendió que soltar los rencores era esencial para seguir avanzando, para abrir la puerta a nuevas experiencias y relaciones más saludables. Antes de dormir, escribió en su diario: cada rencor que dejo atrás es un paso hacia la paz que merezco. Estoy aprendiendo a caminar ligero, y eso es el mejor regalo que puedo darme a mí mismo. Y por primera vez, después de mucho tiempo, sintió que su corazón descansaba. Con la culpa, las relaciones tóxicas y los rencores lentamente dejados atrás, Marcos se encontró frente a un desafío aún más silencioso pero poderoso. El miedo al cambio, años de rutina, hábitos inamovibles y certezas construidas lentamente, lo habían hecho sentir seguro. Aunque en el fondo sabía que esa seguridad era una ilusión que lo mantenía estancado. Cada decisión, cada pensamiento que lo impulsaba a salir de su zona de confort, despertaba un nudo en el estómago. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si dejaba atrás cosas que aún podía necesitar? El miedo se manifestaba como una voz interna, insistente y desgastante, que le repetía que lo desconocido era peligroso y que era mejor conformarse con lo que ya conocía. Una tarde, mientras observaba cómo las hojas caían de los árboles del parque, Marcos comprendió algo fundamental. La vida no espera. Cada instante perdido por temor era un instante que no volvería. Recordó las palabras de Walter Rizzo. Soltar el miedo no es no tenerlo, es actuar a pesar de él. Ese pensamiento se convirtió en un mantra silencioso que comenzó a repetir mentalmente. Decidió enfrentar el miedo como un aliado, no como un enemigo. Cada pequeño cambio que realizaba, desde reorganizar su rutina diaria hasta aceptar nuevas oportunidades, laborales o sociales, era un acto de valentía. Poco a poco notó cómo el miedo disminuía su fuerza, hasta convertirse en una señal de crecimiento y no en un freno. Marcos comprendió que soltar el miedo significaba aceptar que la vida es incertidumbre y que cada experiencia, incluso la difícil, aporta aprendizaje y fortaleza. Empezó a planificar pequeños retos personales, aprender un nuevo idioma, retomar la lectura que había abandonado, inscribirse en un taller de pintura. Cada acción reforzaba su confianza y abría puertas que antes permanecían cerradas. Esa noche, antes de dormir, sintió un alivio profundo. El miedo ya no era un muro, sino un recordatorio de que estaba vivo, de que podía elegir y de que cada paso consciente lo acercaba a la persona que realmente deseaba ser. Marcos sonrió al reflexionar. Si puedo soltar el miedo, puedo soltar cualquier otra carga que me impida vivir plenamente. Y así, con el corazón más ligero y los ojos llenos de esperanza, se preparó para los próximos desafíos de su limpieza emocional, consciente de que aún quedaban más basuras que desechar para alcanzar una vida plena y auténtica. Con la culpa, los rencores y el miedo lentamente dejando su espacio, Marcos comprendió que otro lastre importante aún ocupaba su vida: la necesidad de complacer a todos. Durante décadas había buscado aprobación en su familia, amigos, compañeros de trabajo y hasta en desconocidos. Cada sonrisa forzada, cada sí dicho a regañadientes, cada sacrificio personal lo alejaba de sí mismo. Marcos recordó cómo, incluso cuando estaba exhausto, aceptaba compromisos que no quería cumplir, cómo evitaba expresar sus verdaderos sentimientos por miedo a decepcionar o generar conflictos.
Había confundido bondad con complacencia y generosidad con sacrificio constante de su propia felicidad. Una tarde, mientras escribía en su diario, se permitió reflexionar. No necesito la aprobación de nadie para ser valioso. Mi vida me pertenece, y puedo decidir cómo vivirla. Fue un pensamiento sencillo, pero poderoso. Por primera vez, la idea de decir no sin culpa le generó una sensación de alivio profundo. Decidió poner límites claros. Comenzó por situaciones pequeñas, negarse a reuniones que no deseaba, expresar sus opiniones sin temor al juicio, priorizar su descanso y bienestar por encima de las expectativas externas. Cada no que pronunciaba era un paso hacia su libertad, un acto de amor propio que lo fortalecía. Marcos descubrió algo liberador. Complacer no significa cuidar, sino perderse a sí mismo, y que la verdadera bondad radica en actuar desde el corazón, no desde el miedo a la desaprobación. Su mente y su cuerpo comenzaron a agradecerle por cada límite puesto, por cada acto de autenticidad. Aquella noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, sintió algo nuevo, orgullo. Orgullo por haberse permitido priorizarse, por soltar la necesidad de ser querido a cualquier precio, y por aprender que su valor no dependía de la aceptación ajena. Marcos comprendió que esta limpieza emocional era un regalo que se hacía a sí mismo. Cada carga que soltaba, cada basura que tiraba, le permitía acercarse a una vida más ligera, auténtica y plena. Sabía que aún quedaban más cosas por desechar, pero la sensación de libertad que experimentaba era suficiente para motivarlo a continuar. Después de soltar culpas, rencores, miedo y la necesidad de complacer, Marcos notó que aún quedaba otra carga pesada: los apegos materiales. Durante años había acumulado objetos, recuerdos y posesiones que creía necesarios para su felicidad, pero que ahora se sentían como un peso innecesario. Cada cajón lleno, cada ropa guardada por si acaso, cada regalo olvidado en un estante, le recordaba tiempos que ya no existían. Marcos comprendió que la vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos y por lo que dejamos vivir en nosotros y en los demás. Una tarde, comenzó a revisar su casa con mirada crítica pero compasiva. Tomó cada objeto, lo observó y se preguntó: ¿esto realmente me sirve hoy? ¿Me aporta alegría o solo ocupa espacio? Muchos objetos le devolvían recuerdos tristes o inútiles. Otros simplemente estaban allí por costumbre. Uno a uno, decidió desechar, donar o regalar. El acto de soltar lo material tuvo un efecto inesperado. Se sintió más ligero, más libre y sorprendentemente más feliz. Cada objeto que salía de su vida dejaba un espacio para nuevas experiencias, nuevas emociones y nuevas oportunidades. Comprendió que aferrarse a cosas no resuelve nada, solo genera acumulación, desorden y estrés silencioso. Marcos también reconoció que este proceso no era solo físico, sino emocional. Cada objeto representaba historias, apegos y miedos que ya no necesitaba cargar. Al desprenderse de ellos, sentía que liberaba una parte de sí mismo que estaba atrapada en el pasado, y que ahora podía caminar más ligero hacia su presente y futuro. Esa noche, mientras contemplaba su sala más despejada y silenciosa, sintió paz. La limpieza material se había convertido en un espejo de su limpieza interna. Entendió que cada objeto que soltaba era un símbolo de su decisión de priorizar lo que realmente importaba: su bienestar, su tranquilidad y su libertad emocional. Marcos respiró profundo y sonrió. La sensación de ligereza era tangible, y le recordó que aún quedaban más basuras por tirar, pero que cada paso lo acercaba más a una vida auténtica, plena y consciente, con menos culpas, rencores, miedos y apegos materiales. Marcos comenzó a notar otro peso silencioso: las expectativas de los demás. Durante décadas había intentado cumplir con lo que otros esperaban de él: ser un buen hijo, un buen esposo, un buen profesional, sin cuestionar si esas demandas coincidían con sus deseos reales. Cada consejo no pedido, cada juicio velado y cada comparación silenciosa lo habían condicionado a vivir en función de otros, descuidando su propio bienestar. Marcos se dio cuenta de que había sacrificado momentos de felicidad por cumplir estándares que no eran suyos. Se sentó en su escritorio y escribió una lista: todas las expectativas que sentía que debía cumplir, desde agradar a sus superiores en el trabajo hasta demostrar éxito frente a amigos o familiares. Cada línea le provocaba un nudo en el estómago. Luego, lentamente, empezó a tacharlas, no porque fueran incorrectas, sino porque ya no quería vivir bajo su peso.
Marcos entendió algo fundamental. Liberarse de las expectativas ajenas no significa dejar de ser responsable o generoso, sino recuperar su voz interior, sus deseos y sus elecciones. Significa aceptar que su vida le pertenece a él, y que la verdadera satisfacción no proviene de la aprobación externa, sino de la coherencia con su propio corazón. Al día siguiente decidió actuar. No necesitaba justificar cada decisión, ni explicar por qué hacía lo que hacía. Cada vez que sentía el impulso de compararse o de responder a expectativas externas, respiraba hondo y recordaba: mi vida es mía, y puedo vivirla a mi manera. La sensación fue liberadora. Sintió un espacio nuevo dentro de sí mismo, una ligereza que le permitía disfrutar del presente, sin la carga constante de lo que debería ser. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos experimentó la paz de ser auténtico, de elegir y de priorizar su bienestar emocional sobre la aprobación de otros. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, comprendió que esta era otra de las basuras que necesitaba tirar para caminar ligero. Sabía que aún quedaban más cargas por soltar, pero también sabía que cada paso que daba lo acercaba más a una vida plena, consciente y verdaderamente libre. A medida que Marcos avanzaba en su limpieza emocional, un espejo lo confrontó con otra verdad: la relación que tenía consigo mismo. Durante años había sido su propio crítico más severo. Cada arruga, cada kilo de más, cada decisión pasada se convertía en un reproche silencioso que lo desgastaba por dentro. Se dio cuenta de que cargaba con un ideal imposible: ser perfecto en todos los aspectos, desde su físico hasta su rendimiento laboral y familiar. Esta autocrítica constante le había robado confianza y alegría, y ahora entendía que era momento de soltarla. Marcos comenzó a hablarse con más cariño. Cada vez que surgía un pensamiento negativo, lo cuestionaba: ¿esto es verdad? ¿O es solo miedo y juicio heredado de otros? Poco a poco, reemplazó las críticas por palabras de aceptación y motivación. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Soy suficiente tal como soy. Decidió también cuidar su cuerpo no desde la culpa, sino desde el amor. Caminatas por la mañana, alimentación consciente, ejercicios que disfrutaba. Su relación con su imagen se transformaba, dejando de ser un castigo y convirtiéndose en un acto de respeto hacia sí mismo. Una tarde, frente al espejo, se permitió sonreír sin culpa, mirar sus ojos y agradecer por todo lo que su cuerpo había hecho por él. Comprendió que soltar la autocrítica no significaba conformarse, sino liberarse del peso del juicio constante y aprender a aceptarse con compasión. Marcos comprendió que cada pensamiento negativo que soltara era un paso hacia la libertad interior. La vida después de los 50, pensó, no era para castigarse ni lamentarse por lo que no fue, sino para celebrar lo que es y lo que puede llegar a ser. Esa noche, mientras se recostaba, sintió paz en su pecho. Su relación consigo mismo comenzaba a sanar, y con cada paso que daba, cada carga que tiraba, sentía que se acercaba más a la versión de sí mismo que siempre había querido conocer: libre, ligero y lleno de aceptación. Mientras avanzaba en su limpieza emocional, Marcos se dio cuenta de que aún quedaba un peso muy profundo: los rencores hacia personas que lo habían lastimado intensamente. Aunque ya había soltado pequeñas ofensas, había heridas que se habían quedado incrustadas en su memoria y corazón, recordándole momentos de traición, engaño y abandono. Durante años había guardado la esperanza de un arrepentimiento que nunca llegó. Cada recuerdo de aquellos episodios le generaba dolor y bloqueaba su paz. Marcos comprendió que aferrarse a ese resentimiento solo lo mantenía prisionero del pasado, limitando su capacidad de disfrutar el presente y proyectarse al futuro. Se sentó frente a su diario y escribió una lista de personas a quienes necesitaba perdonar, no para justificar sus acciones, ni para restarles responsabilidad, sino para liberarse a sí mismo. Cada nombre escrito era un paso hacia su paz interior, una decisión consciente de no permitir que el dolor continuara controlando su vida. Luego, en silencio, practicó un ejercicio de perdón. Imaginó a cada persona frente a él, las miró a los ojos y les dijo mentalmente: te libero de mi corazón. Que encuentres tu camino, yo encontraré el mío. Fue un proceso doloroso, sí, pero transformador. Con cada palabra, sentía cómo su pecho se aligeraba y cómo la sombra de la amargura comenzaba a desvanecerse. Marcos comprendió algo esencial: perdonar no significa olvidar ni reconciliarse necesariamente, sino decidir que ya no se es víctima del dolor ajeno. El perdón es un acto de amor propio que permite avanzar, y con cada paso,
se convierte en una fuerza liberadora y sanadora. Al finalizar el ejercicio, Marcos sintió una paz que no había conocido en décadas. La carga emocional de culpas, rencores, miedos, expectativas y autocrítica había disminuido significativamente. La sensación de ligereza en su pecho era tangible, y por primera vez, experimentó un espacio interno lleno de claridad, energía y esperanza. Esa noche, mientras se recostaba, pensó: cada perdón que doy a otros es un regalo que me hago a mí mismo. Estoy aprendiendo a vivir sin cadenas, ligero, libre y consciente. Después de perdonar, Marcos se dio cuenta de que aún quedaban ataduras invisibles, hábitos y pensamientos que lo mantenían estancado. Rutinas repetitivas, actitudes de conformismo, pensamientos negativos y autolimitantes habían dirigido su vida durante décadas, impidiéndole alcanzar su verdadero potencial. Se dio cuenta de que muchos de sus hábitos no eran más que mecanismos de comodidad. Quedarse en casa por miedo a lo desconocido, posponer proyectos por inseguridad, evitar conflictos necesarios por comodidad. Cada uno de ellos, aunque aparentemente inofensivo, había limitado su libertad y crecimiento personal. Marcos decidió enfrentar esos hábitos y pensamientos de manera consciente. Cada vez que se sorprendía evitando un desafío o diciéndose "no puedo", lo cuestionaba. ¿Es realmente verdad o solo estoy repitiendo viejas creencias? Poco a poco, empezó a reemplazarlos por pensamientos que lo fortalecían. Puedo intentarlo, puedo aprender, puedo mejorar. Además, comenzó a introducir hábitos nuevos que lo acercaban a su bienestar. Meditación, caminatas al aire libre, escritura diaria y dedicación a proyectos que siempre había querido iniciar. Cada pequeño cambio reforzaba su autoestima y le recordaba que aún era capaz de aprender, crecer y reinventarse sin importar la edad. Marcos comprendió que soltar hábitos negativos y pensamientos limitantes no era un sacrificio, sino un acto de amor propio. Cada hábito que dejaba ir abría espacio para nuevas oportunidades y experiencias que lo acercaban a la vida que deseaba construir, auténtica, plena y consciente. Esa noche, mientras contemplaba el cielo nocturno desde su balcón, sintió una profunda satisfacción. Sabía que todavía quedaban algunas basuras por desechar, pero también entendía que cada paso lo hacía más fuerte, más ligero y más preparado para vivir la vida que realmente merecía. Marcos respiró hondo y sonrió. La limpieza emocional que había iniciado semanas atrás seguía transformándolo, desde adentro, recordándole que nunca es tarde para soltar lo que ya no sirve y abrirse a la libertad que siempre estuvo esperando. A medida que Marcos avanzaba en su limpieza emocional, se dio cuenta de que una de las cargas más difíciles de soltar era su necesidad de controlarlo todo. Durante años había planeado, anticipado y buscado seguridad en cada detalle de su vida, creyendo que controlar el entorno y las personas le otorgaba estabilidad. Pero al mirar atrás, comprendió que esa obsesión por controlar lo había mantenido ansioso, tenso y distante de la vida misma. Cada intento de manipular situaciones, prevenir errores o anticipar reacciones le había robado energía y tranquilidad. Marcos entendió que la vida es impredecible y que resistirse a esa realidad solo genera sufrimiento. Decidió practicar la entrega consciente. Cada vez que sentía la urgencia de controlar, respiraba profundo y se repetía: puedo influir, pero no controlar. Puedo elegir cómo reaccionar, pero no determinar todo. Al principio fue difícil. Sentía incomodidad y miedo, pero poco a poco aprendió a confiar más en el flujo de la vida y menos en sus planes rígidos. Marcos también comenzó a delegar responsabilidades, a pedir ayuda y a aceptar que los errores y cambios forman parte del camino. Cada situación que no podía controlarse transformaba en una oportunidad para crecer en paciencia, resiliencia y flexibilidad emocional. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el parque, se permitió observar la naturaleza. Árboles que crecían donde podían, hojas que caían sin resistencia, ríos que fluían sin detenerse. Comprendió que esa era la lección más profunda. La vida fluye y él podía fluir con ella, en lugar de luchar contra su corriente. Esa noche, mientras cerraba los ojos, sintió paz. La necesidad de control que lo había acompañado tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la aceptación y la libertad. Marcos entendió que soltar no era perder, sino ganar tranquilidad, vivir con menos ansiedad y más confianza en sí mismo y en el curso natural de la vida. Después de semanas de limpieza emocional, Marcos comenzó a sentir algo que no recordaba haber experimentado:
Ligereza. Cada culpa soltadas, cada relación tóxica alejada, cada rencor perdonado, cada hábito y pensamiento limitante dejado atrás, cada miedo enfrentado, cada expectativa liberada y cada necesidad de control entregada. Lo habían transformado desde adentro. Se miró en el espejo y vio un hombre distinto, no en apariencia física, sino en presencia. Sus ojos brillaban con claridad, su sonrisa era genuina, y su postura reflejaba confianza y serenidad. No era perfección, era autenticidad. No era una vida sin desafíos, sino una vida con espacio para enfrentarlos desde la calma, no desde el peso de cargas innecesarias. Marcos comprendió que la verdadera transformación no reside en acumular logros o posesiones, sino en soltar todo lo que impide vivir plenamente. Cada basura que había decidido tirar a la basura se convirtió en un regalo que se hacía a sí mismo paz, libertad, aceptación y amor propio. Decidió entonces celebrar su renacimiento. Invitó a amigos y familiares cercanos a una reunión sencilla, compartiendo su experiencia y animándolos a reflexionar sobre lo que cada uno podía soltar, no con juicio ni consejos, sino con la intención de mostrar que siempre es posible transformar la vida, sin importar la edad ni los errores del pasado. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada, Marcos respiró profundo y sintió gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por la paciencia consigo mismo y por la oportunidad de empezar de nuevo. La vida después de los 50, comprendió, no es el final de nada. Es la puerta a un capítulo más consciente, pleno y auténtico. Marcos sonrió y se dijo, he soltado mucho. Pero lo más importante es que he recuperado mi vida. Ahora puedo caminar ligero, con amor, libertad y esperanza. Y en esa sonrisa se encontraba la esencia de su transformación. Un hombre que aprendió que tirar a la basura lo que no sirve es la forma más poderosa de hacerse dueño de su felicidad. Tras experimentar su renacimiento, Marcos comprendió que la limpieza emocional no era un evento aislado, sino un proceso continuo. Soltar culpas, rencores, miedos, expectativas, hábitos limitantes y control era solo el comienzo. La verdadera libertad se mantiene con atención y cuidado diario. Decidió establecer rutinas conscientes, revisar periódicamente sus pensamientos, reconocer cuando la culpa o la autocrítica asomaban y recordar que no todo lo que sucede depende de él. Cada mañana practicaba afirmaciones de aceptación y gratitud. Hoy elijo mi paz. Hoy decido ser libre. Estas simples frases se convirtieron en anclas que lo ayudaban a mantenerse centrado y consciente. También adoptó la meditación y la escritura como herramientas para vaciar la mente y clarificar emociones. Cada página de su diario era un espacio seguro para explorar miedos, dudas y deseos, sin juicios. Aprendió a identificar patrones que lo limitaban y a reemplazarlos por actitudes que fortalecían su bienestar. Marcos comprendió que la libertad emocional es dinámica. Requiere esfuerzo, disciplina y compasión consigo mismo. No se trata de ser perfecto, sino de mantenerse atento y dispuesto a soltar lo que ya no sirve, incluso cuando nuevas cargas aparezcan en el camino. Además, comenzó a inspirar a otros con su ejemplo. Familiares y amigos notaban su cambio y se acercaban para pedir consejos. Marcos compartía su experiencia, recordando que cada persona puede decidir qué guardar y qué dejar ir. Siempre desde el amor y la conciencia, no desde la obligación o el miedo. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Marcos sintió paz profunda. Su vida ya no estaba llena de cargas invisibles. Estaba llena de posibilidades. Comprendió que la edad no limita, sino que brinda perspectiva. A los 50 o más, cada acto de liberación es un paso hacia una vida más plena, consciente y auténtica. Marcos sonrió, sabiendo que mantener esta libertad era un compromiso diario, pero uno que valía cada esfuerzo. La vida no se trata de acumular, sino de soltar y vivir con ligereza y autenticidad. A medida que la limpieza emocional se consolidaba, Marcos descubrió algo maravilloso. La gratitud surgía de manera natural. No era un ejercicio impuesto ni un pensamiento forzado, sino un sentimiento genuino que florecía al darse cuenta de todo lo que había ganado al soltar lo que le pesaba. Recordó cada carga que había dejado atrás, la culpa, los rencores, el miedo, la necesidad de complacer, los apegos materiales, las expectativas ajenas, la autocrítica y la necesidad de controlarlo todo. Cada acto de liberación había creado espacio para la paz, la alegría y el amor propio.
Cada basura tirada era un regalo invisible que lo hacía más ligero y consciente. Marcos comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La risa sincera de un amigo, el canto de los pájaros por la mañana, el aroma del café recién hecho. Todo parecía más intenso y vibrante, como si su corazón ahora tuviera espacio para percibirlo y disfrutarlo plenamente. Decidió incorporar la gratitud como un hábito diario. Cada noche escribía 3 cosas por las que estaba agradecido, desde lo más simple hasta lo más profundo. Cada palabra le recordaba que la felicidad no se encuentra en lo que acumulamos, sino en la libertad que sentimos al soltar lo que nos ata. Marcos comprendió que la gratitud no solo era un efecto de la liberación, sino también un motor para mantenerla. Cuanto más agradecía, más ligero se sentía. Cuanto más ligero se sentía, más disfrutaba la vida y más dispuesto estaba a soltar cualquier nueva carga que apareciera. Esa noche, al recostarse, sintió un profundo bienestar. Su corazón estaba tranquilo, su mente clara y su espíritu vivo. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó una alegría sencilla y constante, nacida de la conciencia de que había recuperado su vida. Marcos sonrió y pensó, a los 50 o más, soltar es vivir. Y vivir es agradecer cada momento con libertad y amor. Con cada paso de su limpieza emocional, Marcos se dio cuenta de que la verdadera transformación no terminaba con soltar culpas, rencores, miedos, expectativas o hábitos. La clave estaba en integrar esta libertad recién descubierta en su vida cotidiana, convirtiéndola en un estilo de vida sostenible. Decidió estructurar sus días con conciencia, comenzar con afirmaciones de gratitud, revisar sus emociones y pensamientos, practicar la aceptación y mantener hábitos que lo fortalecieran. Cada acción, por pequeña que pareciera, se convertía en un recordatorio de que estaba comprometido con su bienestar y su autenticidad. Además, aprendió a establecer límites claros con los demás, sin culpa ni temor. Cada no que pronunciaba era un acto de respeto hacia sí mismo, y cada elección consciente reforzaba su sentido de identidad y autonomía. Comprendió que la vida no consiste en complacer a otros, sino en vivir de acuerdo con los propios valores y deseos, manteniendo la armonía interior. Marcos también decidió compartir su aprendizaje. Conversaba con amigos, familiares y colegas sobre la importancia de soltar lo que pesa y priorizar la paz emocional. No con imposición, sino como inspiración, mostrando que nunca es tarde para reinventarse y encontrar ligereza en la vida. Esa integración le permitió experimentar una nueva relación con el tiempo. Ahora los días fluían sin el peso del pasado ni la ansiedad por el futuro. Cada instante era vivido con plena atención, disfrute y serenidad. Su corazón estaba más ligero, su mente más clara y su espíritu más lleno de esperanza. Marcos comprendió que el verdadero regalo de la edad no son los años acumulados, sino la sabiduría para soltar, aceptar y elegir conscientemente. Con cada decisión diaria, reforzaba su libertad emocional y sentía cómo la vida se volvía más rica, auténtica y plena. Al dormir esa noche, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Por fin entendía que cada basura tirada era un paso hacia una vida más ligera, un corazón más libre y un futuro lleno de posibilidades. Con cada carga emocional dejada atrás, Marcos empezó a experimentar algo que pocas veces había sentido: plenitud. No era un momento efímero de alegría, sino una sensación profunda y constante de bienestar, aceptación y libertad interior. Cada acción de soltar lo había acercado a sí mismo, a su esencia, y ahora podía disfrutar la vida sin las cadenas invisibles que lo habían limitado durante décadas. Al mirar hacia atrás, vio todo lo que había tirado a la basura: culpas, rencores, miedo, necesidad de aprobación, apegos materiales, expectativas ajenas, autocrítica y control excesivo. Cada uno de estos elementos había sido una carga que, al dejarla ir, permitió que su corazón respirara con ligereza y claridad. Marcos comprendió que la plenitud no depende de circunstancias externas ni de la perfección. Depende de la capacidad de soltar, de vivir con autenticidad y de priorizar la paz emocional. Todo lo que había hecho hasta ahora era un aprendizaje, para vivir con menos peso y más libertad, disfrutando cada instante con conciencia y gratitud. Esa mañana, mientras caminaba por el parque, sintió el sol en su rostro y escuchó el canto de los pájaros con atención plena. Cada sensación era intensa, viva, apreciada. Su mente ya no se dispersaba en preocupaciones innecesarias, su corazón ya no se llenaba de resentimiento, y su espíritu estaba abierto a nuevas experiencias y aprendizajes. Marcos sonrió y se dijo:
A los 50 o más, la vida puede ser ligera, auténtica y plena. Cada carga que tiré a la basura me permitió encontrarme a mí mismo y disfrutar de lo que realmente importa. En ese momento, supo que su viaje no terminaba, sino que comenzaba una nueva etapa, una vida construida desde la libertad, el amor propio y la conciencia de cada instante. Marcos llegó al final de su viaje de limpieza emocional con una claridad que nunca había experimentado. Cada carga que había decidido soltar, culpas, rencores, miedos, expectativas, autocrítica, control y apegos, lo había transformado profundamente. No se trataba solo de eliminar basura de su vida, sino de descubrir un estilo de vida más consciente, pleno y auténtico. Ahora comprendía que soltar no significa rendirse, sino elegir libertad. Cada acción de dejar ir era un acto de amor propio, un regalo para su corazón y su mente. Por primera vez en décadas, se sentía ligero, presente y capaz de disfrutar la vida con todos sus matices, sin la pesada carga del pasado ni la ansiedad por el futuro. Marcos reflexionó sobre su proceso. Había aprendido que la vida después de los 50 no es un final ni un límite, sino una oportunidad para reinventarse, para vivir con propósito y plenitud. Cada día se convirtió en una invitación a mantener la libertad emocional, a agradecer lo que tiene y a soltar lo que lo limita. Decidió compartir su experiencia con quienes lo rodeaban, no con intención de enseñar, sino de inspirar. Cada conversación, cada gesto de ejemplo, era una semilla que podía ayudar a otros a soltar su propia basura emocional y descubrir la ligereza y paz que él había encontrado. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Marcos respiró profundo y sonrió. Sintió que cada año vivido, cada error y cada desafío habían sido necesarios para llegar a este momento. La verdadera riqueza no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que había aprendido a dejar ir. Con el corazón tranquilo y la mente clara, se dijo a sí mismo: a partir de hoy viviré ligero. Soltaré lo que me pesa, abrazaré lo que me nutre y caminaré siempre hacia mi paz y libertad. Y en esa decisión, Marcos encontró la esencia de la vida. Un corazón libre, una mente despejada y la certeza de que nunca es tarde para tirar la basura emocional y vivir plenamente.